En esta presentación vamos a estudiar algunos elementos muy importantes para entender cuál es la relación entre cambio climático y agricultura. Vamos a concentrarnos en el ciclo de carbono y en la fotosíntesis. Primero tratemos de entender cuál es el rol de la fotosíntesis en la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Esto es algo enormemente importante. Si nos preguntamos cuál es la razón fundamental por la que crecen las plantas, vamos a encontrar que en realidad las plantas absorben de la atmósfera dos cosas. Por un lado, absorben carbono y por otro lado, absorben agua. Obviamente las plantas requieren además otros nutrientes que provienen del suelo, pero la principal razón que explica el crecimiento de las plantas es la fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción química que solo se da con la influencia de la luz solar, es decir, solo se da en el día, no en la noche. Si tenemos luz solar, si tenemos dióxido de carbono en la atmósfera, que es CO2, como se ve en la fórmula, y si tenemos agua, entonces las plantas tienen una capacidad para absorber tanto el agua como el CO2 y retener en su propio organismo glucosa. Glucosa es lo que les da la energía, que es materia orgánica que luego se transforma por procesos internos en la planta y permite su crecimiento. Como resultado, además, las plantas entregan a la atmósfera O2, o sea, oxígeno. Esto es algo muy importante. Cuando se formó la Tierra, en la atmósfera prácticamente no existía oxígeno libre. El oxígeno, que actualmente es el segundo gas más importante en la atmósfera y que además permite la vida, por lo menos la vida de los animales y la vida en los continentes, se formó gracias a la fotosíntesis. La Tierra se ha demorado muchos miles de millones de años. La vida sobre la Tierra tiene 3.800 millones de años, casi toda la existencia del planeta. El planeta ha estado vivo. Y durante todo ese tiempo, varios elementos vegetales, comenzando por las bacterias, las cianobacterias, que eran las bacterias iniciales, fueron extrayendo el carbono de la atmósfera y emitiendo oxígeno. Entonces, la presencia del oxígeno es el resultado de la vida. Esto es algo muy importante. Bueno, este proceso en realidad es fundamental para entender el tema del cambio climático, porque la fotosíntesis limpia las emisiones de carbono, que son la causa principal del cambio climático antropogénico, porque provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles. Ahora vamos a entender un poquito más cómo actúan estos dos elementos. Por un lado, las emisiones, que están en este gráfico en la parte superior. Aquí tenemos las emisiones desde 1850, cuando comenzaron a ser ya significativas las emisiones de la industria, hasta prácticamente el presente. Y estas emisiones tienen dos causas fundamentales. La primera es lo que aquí en el gráfico se llama cambio de uso del suelo, que en realidad es deforestación, la destrucción de las selvas, que es una fuente importante de las emisiones, y la otra en general es la quema de combustibles fósiles, es decir, principalmente la quema de petróleo, gas y carbón. Estas emisiones, como hemos visto, desequilibran la atmósfera del planeta, generan el cambio climático y calientan la atmósfera y calientan la superficie de la Tierra. Eso es el problema que se ha generado. Pero no todas las emisiones permanecen en la atmósfera, y esto es bien importante. Una parte de las emisiones, y esto se ve en la parte inferior del gráfico en azul, son absorbidas por los océanos, por el mar. Aquí no vamos a trabajar en este tema, pero es un tema muy importante. Y otra parte que está representada en verde de estas emisiones es absorbida por la Tierra, principalmente a través de la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis de los bosques y en general de las plantas y bacterias permite que una parte de las emisiones
no, en realidad no se queda en la atmósfera produciendo este impacto tan negativo que es el cambio climático, sino que en gran parte sean limpiadas por la fotosíntesis. En el mar también hay fotosíntesis, de paso, esto es algo bastante importante. Bueno, el resultado de ambas cosas es que la naturaleza de alguna manera es capaz, a través de la fotosíntesis y de otros mecanismos en el mar, de limpiar más o menos la mitad de las emisiones humanas. Pero desafortunadamente la capacidad regenerativa de la naturaleza es limitada. Estas emisiones, como ven ustedes en la parte celeste inferior del gráfico, se siguen acumulando, causando el problema del cambio climático. Aquí entonces vamos a entrar un poquito a discutir el tema del ciclo de carbono. Como les mencionaba, cuando se formó la Tierra, la mayoría del carbono estaba en la atmósfera. Y esto fundamentalmente debido a las erupciones volcánicas y a otros procesos en la Tierra primitiva. La Tierra estaba muy caliente, cubierta de magma, y el carbono estaba sobre todo en la atmósfera. Cuando apareció la vida comenzó a retener ese carbono, sacarlo de la atmósfera y ponerlo en la Tierra, ¿sí? O en el mar. Y actualmente la gran mayoría del carbono ya no está en la atmósfera, sino en cantidades bastante pequeñas y está en realidad almacenada en la Tierra. En primer lugar, como combustibles fósiles. ¿De dónde sale el carbón mineral? El carbón mineral es el resultado de la descomposición de bosques muy antiguos. Hay un periodo geológico que se llama el Carbonífero, que se han convertido en minas de carbón actualmente, en grandes reservas o depósitos de carbón. Lo mismo pasa con el petróleo. El petróleo se forma en el fondo del mar por la descomposición de la materia orgánica y de esa manera una buena parte de ese carbón que antes estaba en la atmósfera termina bajo tierra, como reservas de carbono, gas y petróleo. Esta es la parte que en el gráfico está representado en un color gris oscuro. Por otro lado, los bosques y en general los vegetales a través de la fotosíntesis capturan y limpian, como habíamos visto, una buena parte del carbón emitido por los seres humanos y mantienen en equilibrio la atmósfera. Lo mismo ocurre con los océanos. Pero la intervención humana que está en la parte central de del gráfico está desequilibrando este proceso. Por un lado, estamos emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono, es decir, devolviendo de nuevo el carbono a la atmósfera, tratando de deshacer lo que la Tierra se ha demorado miles de millones de años en construir, que es una atmósfera apta para la vida. A través de dos cosas. A través, por un lado, de la quema de combustibles fósiles, que está representada por estas chimeneas aquí. Y por otro lado, a través de la deforestación. La deforestación es terriblemente negativa, porque destruye los árboles, destruye el pulmón que de alguna manera tiene la Tierra, que permite la regeneración de la atmósfera y la limpieza. Mientras menos selva existe, mientras menos cobertura vegetal exista, menos capacidad regenerativa tendrá el planeta para evitar los efectos muy negativos que hemos visto que pueden darse con el cambio climático. Entonces, este es un rol fundamental de los bosques. Pero si vemos aquí hay un rectángulo de color siena oscuro, medio cafecito oscuro, que nos indica que los suelos normalmente también tienen una gran capacidad de absorción de carbono. El suelo apto para la agricultura es un suelo con grandes componentes orgánicos, con una gran cantidad de carbono almacenado. Y esto es cierto, sobre todo en el suelo de los páramos, que en el caso ecuatoriano, por ejemplo, concentran una gran cantidad de carbono y tienen un rol parecido al de las selvas. Las selvas amazónicas, las selvas de la costa y el bosque nublado retienen el carbono en los árboles. Los páramos retienen el carbono en el suelo. Y la agricultura regenerativa que se ha planteado como una solución enriquece el contenido de carbono en el suelo, permitiendo de nuevo regenerar, mejorar la capacidad de regeneración de nuestro planeta. Esto es un punto bastante importante.
Ahora, aquí tenemos simplemente un complemento de lo anterior que nos muestra en un gráfico cómo las emisiones globales de dióxido de carbono, principalmente, que están desequilibrando el clima de la Tierra, provienen de dos causas fundamentales. La primera, como hemos visto, es la quema de petróleo, gas y carbón, que se llaman combustibles fósiles, y la segunda, que está en verde, es el resultado de la deforestación. En realidad, si nosotros descomponemos un poco más, vamos a encontrar que también la agricultura tiene emisiones, como vamos a hablar más adelante. Bueno, aquí tenemos un mapa de la Amazonía, la cuenca amazónica, que es la selva tropical más grande del mundo. Como hemos visto, la selva tiene un rol fundamental en limpiar una parte muy importante de esta contaminación humana que se da en forma de emisiones de CO2. Y la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo, por consiguiente cumple un rol fundamental. Este mapa reciente nos muestra el grado de destrucción de la selva amazónica, que aparece aquí como pérdida de cobertura forestal, o sea, deforestación de alguna forma, ¿sí? Que está representado con un color rojizo, mientras que el bosque primario remanente está representado por un color verde claro. La deforestación acumulada en la Amazonía, de acuerdo con el estudio más reciente del panel científico amazónico, alcanza el 14%. Y en el caso de Brasil, la destrucción ha sido más severa, con el 19%, 13% en Ecuador, es el segundo país más afectado, pero otro 17% de la selva está degradada. Se ha convertido en bosque secundario o ha tenido impactos por incendios forestales o otras causas de intervención humana. La deforestación total contribuye con el 13% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y la Amazonía es la causa principal. Aquí vemos datos de la misma fuente, que es Global Forest Watch, que nos indican cómo en prácticamente todos los países y territorios amazónicos hay una tendencia creciente en la pérdida de cobertura forestal, también en la deforestación. Es decir, este no es un problema que está controlado, es un problema que está creciendo y que se está acumulando cada vez más. Es decir, el problema del cambio climático no es solamente que tenemos cada vez más emisiones, sino que estamos destruyendo la capacidad regenerativa del planeta. Aquí vemos una representación estadística de las emisiones en el Ecuador, excluyendo la deforestación. Aquí estamos simplemente tomando las emisiones por gases. En color tomate están las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, que básicamente provienen en el caso ecuatoriano del transporte y otras actividades de contaminación. Mientras que en gris, que representa casi la mitad de las emisiones de Ecuador, tenemos las emisiones de metano. Y quiero concentrarme en eso porque la agricultura y sobre todo la ganadería se han constituido en una de las principales, tal vez la segunda más importante fuente, si excluimos la deforestación, de emisiones de gases de invernadero en el Ecuador, principalmente a través de las emisiones de metano. El proceso digestivo del ganado vacuno, de las vacas, requiere la digestión de la celulosa, que es el componente principal de la hierba que comen los vacunos, y esta digestión genera grandes cantidades de metano. Y se produce durante el proceso digestivo, y estas emisiones, por los eructos de las vacas, terminan, pues, en la atmósfera, ¿sí? Por consiguiente, esta es una de las causas fundamentales del aporte del cambio climático a las emisiones. Esto es algo que les he presentado datos del Ecuador, pero es un problema global de gran magnitud. Aquí vemos otro aspecto muy importante para entender lo que ocurre con la retención, ya no estamos hablando de la emisión, sino de la retención de carbono por los suelos. Les decía que en el caso ecuatoriano, los páramos, aquí tenemos una representación aproximada de los páramos, que en realidad están en muchos casos por encima de los 3.000 metros. Yo he puesto simplemente la curva de nivel de los 3.000 metros en el mapa del Ecuador. Nos da una idea de la importancia de los páramos andinos, ¿sí? Los suelos de los páramos en general retienen
una gran cantidad de carbono porque a las temperaturas muy frías de los páramos no es posible, la descomposición de esa materia orgánica se va acumulando y los suelos aparecen como estos suelos negros, muy ricos en humedad, muy porosos, con gran capacidad de absorción de agua y también con gran capacidad de retención de carbono. Una hectárea de páramo puede retener tanto carbono como una hectárea de bosque amazónico, o tal vez más, pero no la retienen los árboles, sino que los retiene en el suelo. Esto es muy importante porque esta capacidad de los páramos para mantener, concentrar o absorber carbono se está deteriorando con las prácticas de expansión hacia arriba de la frontera agrícola y otros aspectos que están deteriorando los páramos. En resumen, el almacenamiento de carbono puede darse de dos maneras, en los árboles o en el suelo. En el caso de la selva, el almacenamiento se da principalmente en los árboles, pero está amenazada por la deforestación. En el caso ecuatoriano, el almacenamiento de carbono en el suelo es muy importante en los páramos y también es muy importante en la agricultura regenerativa o ciertas prácticas vinculadas a la agroecología que permiten el enriquecimiento de la capacidad del suelo para retener carbono, ¿sí? Principalmente mediante bacterias y hongos, como el caso de las micorrizas, que representan una simbiosis entre los hongos que están en el suelo y las raíces principalmente de los árboles, ¿sí? Lo que permite no solamente que aumente la capacidad del suelo para retener el nitrógeno y transmitirlo a las plantas y por consiguiente fertilizarlas, sino sobre todo que enriquecen la capacidad del suelo para retener el carbono y de esa manera compensar los temas del cambio climático. Esto es algo fundamental, porque un componente básico de esta agricultura regenerativa es el enriquecimiento de los suelos. Y la fertilidad del suelo es un elemento crítico por varias razones, como la erosión, en el caso ecuatoriano, pues sobre todo en la sierra, la capacidad del suelo para retener la humedad también se fortalece. Y finalmente, es importante aclarar que la agricultura industrial, la agricultura en gran escala, que es la que ha predominado y en el caso ecuatoriano, es una agricultura que empobrece el suelo con el arado, que más bien permite que el carbono captado por el suelo vuelva a la atmósfera, porque es removido. Y por otro lado, por el uso de plaguicidas, como el glifosato, por ejemplo, que destruyen la materia orgánica del suelo y por consiguiente no enriquecen el contenido de hongos y bacterias del suelo, sino que lo eliminan. Ese suelo pobre en vida es un suelo muy pobre en nutrientes y por consiguiente este es un mecanismo mediante el cual la agricultura industrial está contribuyendo a la profundización del cambio climático. Muchas gracias.